Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Amén. Pues bien, como os he dicho, el domingo pasado vimos la primera parte, los versículos del 1 al 7, donde se ve cómo el amor está por encima de todos los dones espirituales. Y no solamente eso, sino que configura nuestra forma de aplicarlos, ¿verdad? Si no expresamos los dones espirituales, los frutos también que dan el Espíritu en nosotros, en medio del amor, no tiene sentido. De hecho, al hacer eso, lo que hacemos es más bien, vamos a decir, generar competencias entre nosotros, caer en orgullo espiritual, que es lo que una y otra vez caían pues diferentes líderes religiosos corruptos o creyentes que se creían pues dueños, ¿verdad?, de sus tradiciones, de sus costumbres, y que además las imponían sobre otros. Esto es un asunto que veremos otra vez en Romanos, y digo otra vez porque en los evangelios se reitera una y otra vez, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, después de denunciar los asuntos depravados, degenerados de los gentiles, en Romanos, al final del capítulo 2 y al principio del capítulo 3, va a denunciar también la depravación, o más bien la hipocresía de los judíos al creerse superiores por tener la ley frente a los gentiles, cuando ellos muchas veces, pese a saber la ley, no la practican, ¿verdad? Pues, en efecto, aquí también vamos en una línea similar. Si no tenemos amor, todos los dones espirituales que Dios nos da no pueden ser aplicados correctamente en medio de la iglesia, en medio de la misión. Entonces, después de hablar de estos asuntos, ¿verdad?, de cómo incluso debemos de saber que ese amor de 1 Corintios 13 no tiene, vamos a decir, no está enfocada necesariamente al amor dentro del matrimonio. Por supuesto, el amor dentro de la pareja debe de tener características de este amor perfecto que se plasma en 1 Corintios 13, pero la diferencia es que el amor dentro del matrimonio debe de tener límites, que ese fue también otro asunto que os lo compartí. Porque sí, aquí se dice que el amor es paciente, que es sufrido, que tiene esto, que tiene el otro, y todo eso está muy bien. El mismo Señor nos enseña a poner la otra mejilla cuando nos dan en la otra, a amar a nuestros enemigos, a soportar la prueba, y todas estas enseñanzas que hemos visto en los evangelios, pero evidentemente todo esto no se debe aplicar, no se puede aplicar al contexto familiar, al contexto marital, porque se producirían pues no solamente relaciones tóxicas, sino situaciones incluso irreversibles, como es pues la violencia psicológica, física e incluso la muerte, ¿verdad? Es por eso que a mí personalmente me llama la atención que se lea 1 Corintios 13 en una boda.
Y más aún cuando se lee así como por encima, ¿no? Como, venga, qué bonito es el amor. Y cuando en verdad no habla concretamente del amor dentro del matrimonio. Para eso mejor lee Efesios capítulo 5, por ejemplo, ¿verdad? U otros textos donde se habla del contexto del matrimonio, del amor en medio de la pareja, de cómo además, que esto es lo más importante, el esposo refleja a Jesús, la esposa refleja a la iglesia, y que cuando se celebra una boda, lo que se está ejemplificando ahí, evidentemente en una boda cristiana, es lo que va a pasar en el futuro, que es lo que todo creyente, toda iglesia debe anhelar: las bodas del Cordero. Que el esposo, Cristo, estará casado para siempre con la esposa, la iglesia, y nada ni nadie los va a separar. Y ya lo dije, no son símbolos que nosotros como creyentes debemos de visualizar de cara al futuro, así como con la cena del Señor hacemos memoria de cara al pasado, evidentemente, de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Pues bueno, seguimos adelante y ya vamos con la segunda parte, los versículos del 8 al 13. Como tal, la permanencia del amor. Y esto también tiene, por supuesto, relación con el amor dentro del matrimonio, en cuanto a saber diferenciarlo. El amor dentro del matrimonio, hermanos, yo sé que Disney no lo enseña así, pero es así. El amor dentro del matrimonio tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es la muerte. Por eso también el texto lo expresa así, ¿verdad? Cuando una persona ya fallece, pues evidentemente esa relación, ese contrato, se rompe. Y por otro lado, allá, en la presencia de Dios, no tendremos ni padres, ni hijos, ni pareja, ni nada. Seremos todos hermanos y tendremos un solo Padre. Es por eso que, como digo, esa idealización del amor dentro del matrimonio no tiene nada que ver con la Biblia, tiene mucho que ver con Disney y películas románticas. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad que nos enseña Dios en su palabra. Ahora bien, por supuesto que habrá otro tipo de amor ahí en el cielo, delante del Señor, con el Señor por supuesto, entre nosotros. ¿Cuál? Pues entiendo yo que será el amor fraternal, que es un amor muy bueno, de compañerismo, de hermandad, ¿verdad? Pero ya no habrá ese amor marital, que también implica el amor eros, ¿verdad? El amor erótico, de relaciones, de intimidad. Eso ya no existirá allí, entre otras cosas porque seremos como ángeles, como le enseñó Jesús a los líderes religiosos corruptos. Pues bien, aclarando eso, aquí, como digo, no estamos hablando del amor dentro del matrimonio, estamos hablando de algo superior, que es el amor de Dios, que por supuesto nunca deja de ser. Y nunca deja de ser porque Dios es eterno y Dios es amor, que eso es lo que también intenté, ¿verdad?, apuntalar el domingo al leer el texto de Primera de Juan, capítulo 4, que habla muy bien acerca del amor. Tanto que también se enseña ese valor, ¿verdad?, ese significado profundo del amor, de que aquellos que no conocen a Dios no son capaces de amar. Es por eso, entre otras cosas, que no se recomienda el matrimonio entre personas que no sean creyentes, es decir, o que uno sea creyente y el otro no sea creyente. No solamente por ese yugo desigual, como algunos lo llaman, no solamente porque esa persona no creyente va a tener otras prioridades en su vida que seguramente no sean las mismas que la tuya porque no es creyente, sino porque además esa persona no te va a amar a ti como tú le vas a amar a esa persona. Y eso te va a hacer daño. ¿Y por qué no te va a amar como tú puedes amar y como, mejor dicho, tú debes amar? Porque no conoce a Dios. Y Dios es amor. Entonces, bueno, en el versículo 8 vemos que el amor es comparado con otros dones para hacer notar su permanencia, para hacer notar su excelencia, que varios dones serán completados y no tendrán más propósito de su existencia, pero sin embargo el amor nunca dejará de ser. Y yo creo que esto es evidente, ¿no? Por ahora nosotros disponemos de diferentes dones, de conocimiento, de profecías, hablar en lenguas, diferentes cosas, porque tienen utilidad aquí. Pero cuando estemos delante de Dios, cara a cara con Él, pues todo eso no tendrá, entre comillas, sentido, porque todo será expuesto. Nuestro conocimiento ya será pleno,
La necesidad de que vengan profecías o enseñanzas acerca del futuro no tendrán sentido porque con el Señor estaremos en un eterno presente. Por eso es que estos dones que Dios da a su iglesia pues van a quedar de algún modo pues atrás, pero el excelente don del amor de Dios permanecerá para siempre. Aquí el apóstol Pablo habla también en primera persona, ¿no? Antes yo era un niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero claro, evidentemente uno va creciendo, o debería de ir creciendo y madurando. Con el paso del tiempo se manifiesta un proceso de aprendizaje, donde en parte los corintios, porque se está haciendo referencia Pablo a ellos, deben de ir pues madurando. Y por ahora todavía, desgraciadamente, debido a sus divisiones, debido a su orgullo espiritual, entre ellos están divididos. Ya sabéis, 1 Corintios capítulo 1. Unos a favor de Cefas, otros a favor de Apolos, otros a favor de Pablo y otros a favor de Cristo. Sin embargo, Dios en su providencia les llenó de dones. Pero, debido a su inmadurez espiritual, a sus divisiones, a su orgullo, pues estaban compitiendo entre ellos y, por supuesto, estaban administrando incorrectamente los dones que Dios les había dado. El capítulo concluye con el valor de la fe, la esperanza y el amor, destacando entre ellos incluso que el más importante es el amor. Y aunque el texto no lo dice, yo pensaba en ello. Entiendo que cuando estemos con el Señor, la fe y la esperanza cobrará un sentido distinto o quizá un sentido más profundo. Porque la fe es, hablar de la fe, definir la fe es muchísimo, es un trabajo muy largo, ¿no? O sea, implicaría mucho tiempo, pero en general podríamos decir que la fe apunta a algo que yo espero, a algo que yo confío que va a pasar. También implica relación, que eso es lo que sí creo que va a permanecer, ¿no? Lo digo porque, claro, cuando estemos delante del Señor, ese sentido de la fe, de que yo creo, no por lo que veo, sino por fe, pues eso quedará atrás. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara con Dios. Por fe andamos, no por vista, escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues en aquel tiempo entiendo yo que ese tipo de fe, pues también quedará, descatalogada. ¿Por qué? Porque delante del Señor veremos ya todo. Toda su justicia mostrada, todo su amor, toda su misericordia, toda su ira también. Y en cuanto a la esperanza, pues qué decir, uno tiene esperanza frente a lo que va a pasar, pero con el Señor todo ya ha pasado, todo ha sido consumado. Entonces, ese tipo de esperanza, tal y como lo conocemos hoy en día, cobrará quizá otro valor que yo entiendo que será más un valor de relación, ¿verdad? Frente a Dios, de comunión con Él, de estar plenamente con Él, por supuesto, en amor. Pues bueno, planteado el capítulo como tal, ya vamos a dar observaciones finales. ¿Qué es el amor para nosotros? ¿Hasta qué punto se busca aplicar los dones espirituales con amor? ¿Existe orgullo en las iglesias? Pues desde luego que sí, es algo que sigue vigente hoy en día, ya lo he comentado varias veces, ¿no? Iglesias que entre ellas de forma directa o indirecta intentan competir por sus actividades, por sus número de miembros, por sus eventos de bautismo o porque tengo 50 años en este barrio o no, yo tengo 150, soy mejor que tú. Es decir, desgraciadamente estos eventos, estas actividades, estos cultos especiales que se deberían de realizar para dar gloria y honra a Dios, en algunos casos no se hace con ese fin. Con sus labios están honrando a Dios, pero sus corazones están lejos del Señor. Y es triste porque, como digo, hay iglesias que en vez de dar gracias a Dios porque llevamos 30, 40 años sirviendo en este lugar, un punto de luz, o por bautizar a 2 o 3 hermanos este año, o por celebrar una boda, o por actividades y eventos especiales, hay veces que las iglesias, o sobre todo a veces los pastores, de forma consciente o inconsciente, buscan competir entre ellos. Se hacen preguntas cuantitativas entre ellos, ¿verdad? A ver cuántos has bautizado tú. ¿Y tú? ¿Cuántos hermanos tienes en tu iglesia? ¿Y tú? ¿A dónde has hecho tu retiro? Etcétera, 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 ¿no? Y esto no debe de ser así, pero desgraciadamente es así y ha sido así porque, una vez más, no hay nada nuevo bajo el sol.
Y así como en los tiempos de Jesús había muchísimo orgullo espiritual entre supuestas personas que conocían bien la palabra de Dios, las Escrituras en aquel tiempo, el Antiguo Testamento para nosotros, hoy en día también existen personas que supuestamente conocen bien la palabra de Dios, han estudiado, se han formado, tienen mucha experiencia, etc. Y sin embargo, lo que muestran en el fondo, quizá no para los hombres, pero sí para Dios, es orgullo espiritual. Y es por eso que es importante comprender el amor de Dios, experimentarlo, fomentarlo, exponerlo a los demás. También, desgraciadamente, en algunas iglesias la falta de amor se expresa, vamos a decir, en actitudes racistas o xenófobas, ¿verdad? Una especie de crítica a lo nuevo, a los inmigrantes en algún caso. En otros no necesariamente a los inmigrantes, sino a los nuevos, ya sea pues autóctonos, ya sean de aquí o de fuera, que de algún modo suponen una amenaza para la iglesia. Qué pena ver que hay iglesias que usan a los extranjeros para que sirvan en lo que para ellos son ministerios de segunda clase, ¿verdad? Para que vosotros ayudéis en el mantenimiento, la limpieza, recoger las mesas. Nosotros, los que ya llevamos muchos años aquí y los que somos de este país, vamos a servir en ministerios más públicos, más honrosos, como es la predicación, la alabanza, la presidencia, porque claro, no vamos a poner a cualquiera aquí, ¿verdad? Pues esto que os comento, desgraciadamente también en algunas iglesias se muestra un rechazo hacia lo nuevo, un rechazo hacia el inmigrante, ¿verdad? Y si lo aceptan es para que sirva en cosas supuestamente que no tienen tanto valor o tanta repercusión. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Cuando el Señor, el Espíritu, vio que la iglesia, que comúnmente llamamos iglesia primitiva en el libro de los Hechos, iba creciendo, más y más personas se iban sumando, miles y miles se iban sumando, convirtiendo y siendo llenos del Espíritu, en un momento dado, el Espíritu guió a la iglesia para que elijan a 7 diáconos, ¿verdad? Esos 7 diáconos eran personas que se encargaban lo que hoy en día entenderíamos como los sugieres, la obra social. ¿Por qué? Porque se encargaban de atender a las viudas, seguramente también a los enfermos, de servir las mesas. Y sin embargo el Espíritu les dio un gran valor. No solamente porque tenían un ministerio importante para Dios, para algunas personas no, pero para Dios era importante, sino también en los requisitos de esos diáconos. Debían de ser personas con buen testimonio, con conocimiento, llenos del Espíritu. Y por tanto, uno se podría preguntar, ¿pero para qué es necesario que sean personas con gran testimonio, con gran sabiduría, llenos del Espíritu Santo, si van a estar sirviendo las mesas? ¿Para qué van a necesitar eso? Nosotros necesitaríamos a personas que estén llenas del Espíritu, que tengan muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, para que prediquen, para que presidan, para que lideren la alabanza, cosas de ese tipo. ¿Para qué vamos a necesitar a personas con gran conocimiento y sabiduría para atender a los enfermos, para repartir alimentos? Pues no, hermanos. Se necesitan a personas capacitadas que conocen a Dios para todo lo que tiene que ver con la iglesia. No podemos hacer segregación, no podemos pensar que lo de repartir alimentos o lo de limpiar la iglesia o lo del mantenimiento o qué sé yo, que algunos piensan, yo no por supuesto, que es como algo menos importante, menos espiritual, pues eso que lo hagan otros. Nosotros que somos más inteligentes, que tenemos más estudios, que tenemos más tiempo en el Señor, vamos a hacer de cara al público la labor de la iglesia. El resto que se ponga atrás a hacer esas cosas que nosotros no queremos. Yo la verdad que doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve en la facultad de poder servir en diferentes áreas, hermanos, porque eso enriquece. Evidentemente cada uno debe atender a los ministerios que Dios le ha puesto, que Dios le ha llamado. Pero ya os he dicho que todo creyente debe de desenvolverse en las diferentes áreas. Es decir,
Existen pastores, existen evangelistas, existen maestros, existen personas que han sido enviadas y capacitadas por Dios para servir en ministerios concretos. Pero no nos confundamos. Todos los creyentes deben de ser capaces de aprender tanto de la palabra que en algún momento sepan enseñar la palabra. Todo creyente debe de ser capaz de compartir el evangelio, es decir, evangelizar. Todo creyente debe ser capaz de pastorear, de cuidar, de guiar a otros hermanos, no solamente el pastor de la iglesia. Y podría seguir con la lista. Ahora bien, una cosa es que yo pueda expresar también, ¿verdad?, esas realidades en medio de la congregación, y otra muy distinta es que yo sea asignado como tal, como el maestro de escuela bíblica de niños, o de adolescentes, o de adultos, o el grupo de evangelismo de la iglesia, o los responsables de obra social, o los que presiden, o los que predican, o los que dirigen la alabanza. Eso es otra cosa muy diferente. Pero todos debemos de saber cantar. ¿Por qué? Porque cantar es una forma de adorar a Dios. Y podría seguir con la lista. Por eso doy gracias al Señor por las experiencias que he tenido en la facultad, porque, desgraciadamente, es muy raro que un seminarista o un pastor no haga otra cosa dentro de la actividad cúltica que no sea predicar en el culto o enseñar en la escuela bíblica a adultos. Y es una pena, porque es muy bueno también enseñar a los niños y a los adolescentes y participar también en otras responsabilidades de la iglesia. Rara vez quizá vais a conocer iglesias donde el pastor de vez en cuando pueda ayudar con los adolescentes o con los niños. A veces también porque no hay nadie que desee asumir el reto de enseñar a los adultos. A veces también eso pasa. Pero en otros momentos eso sucede porque el pastor no se quiere, entre comillas, rebajar a hablar con los niños. Eso es para otras personas. Yo tengo tanto conocimiento teológico que yo tengo que enseñar a los adultos. O lo de ayudar en otros asuntos de, por ejemplo, el orden, recoger las sillas cuando o colocar las mesas cuando vamos a tener una comida, o ayudar en la obra social moviendo las cajas. ¿Eso cómo lo va a hacer un pastor? Si tiene su traje y su corbata, no se puede ensuciar. Eso que lo hagan los hermanos. No, hermanos. Afortunadamente algunos profesores me decían que los pastores tienen que oler a oveja, ¿no? Y hay veces que los pastores se han vuelto tan, ¿cómo decirlo?, amantes de su profesión, han caído tanto en el profesionalismo, que piensan que su lugar solamente es la palabra, predicar, dar un consejo y poco más. Asuntos relacionados con la administración, la obra social, otras cosas que son también buenas dentro de la iglesia, eso no lo tiene que hacer el pastor nunca. Ahora bien, ojo, que tampoco me estoy yendo al otro extremo, porque debemos de recordar que un principio de Hechos es que cada uno debe de saber cuál es su llamado y que fue necesario elegir 7 diáconos porque los apóstoles no debían ocuparse de otras cosas dejando a un lado sus funciones, que eso también es importante, y desgraciadamente esa es la razón por la que varios pastores pasan por situaciones de depresión, de cansancio, de amargura, porque están en comunidades donde si él no lo hace todo, no se hace nada. Si él no está en todas las actividades, hay hermanos que no van, porque si no va el pastor, aunque sea para estar ahí acompañando o apuntando ciertos aspectos en la exposición de otra hermana o hermano, esa reunión de mujeres, esa reunión de hombres, esa reunión de jóvenes, ese culto o esa conferencia del sábado, no está bendecida porque no está el pastor. Hay personas que son así. Y no, hermanos, el pastor no puede, es decir, es imposible, ¿no? Hay momentos en los cuales hay tantas actividades, y por supuesto el pastor también tiene su familia y otras cosas, que no puede estar en todas partes, ¿verdad? No es omnipresente, como sí lo es el Señor. Y por otro lado, tampoco la iglesia debe de adorar o venerar a su pastor o a la figura del pastor, ¿verdad?
Por eso es que el apóstol Pablo enseña la importancia del amor, porque el amor se debe de aplicar correctamente junto con los dones espirituales para no caer en orgullo. ¿Qué pensáis vosotros, hermanos? ¿Los dones espirituales dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, provocan fraternidad o a veces más bien provocan motivos de discusión y de división? Ciertamente el problema no está tanto como tal en los dones, por supuesto que no, sino en las personas que lo administran y que en muchos casos no han experimentado una verdadera conversión en sus vidas, o quizás sí, pero no han crecido lo suficiente y sirven en la iglesia con fines egoístas, con fines ocultos. Personas que usan la iglesia para satisfacer su ego, su necesidad de ser reconocidos. Y esto debemos de, por un lado, identificarlo y por otro lado debemos de corregirlo sabiamente, en amor, no buscando degradar a la persona o criticarla, pero sí enseñarla, porque no es solamente importante servir bien, sino hacerlo con un fin bueno. El domingo pasado vimos en Romanos 1, ¿verdad?, cómo se había degenerado la humanidad, cómo se había producido una gran depravación. Hoy veremos también en el tiempo del culto cómo esa depravación ha calado, por supuesto, en todos, no solamente en gentiles, sino también en judíos y hoy en día también en evangélicos, que se presenta de formas muy sutiles, ¿verdad? Personas que aparentemente están haciendo buenas obras para la gloria de Dios, pero que en el fondo Dios lo sabe y ojalá algún día la iglesia lo descubra o también esa persona, para corregirlo, lo está haciendo con fines egoístas, para satisfacer sus propias necesidades. Por supuesto que es bueno que conforme la iglesia va creciendo, más personas asuman responsabilidades en diferentes áreas: evangelismo, obra social, mantenimiento, limpieza, presidencia, alabanza, enseñanza, todo. Pero debemos de cuidarnos unos a otros para que ningún hermano caiga en el engaño del diablo de estar haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Porque eso también pasa. Y aparentemente parece ser de bendición, pero no lo es, porque no están siendo guiados por Dios. Es como la idea de que cuando una persona es un estudiante de conservatorio superior, debe de estar en la alabanza, porque claro, tiene un conocimiento muy profundo de la alabanza, de su instrumento, vamos a decir, por ejemplo, piano, ¿verdad? Entonces, si es un hermano que está con nosotros, que nos está visitando, ¿por qué no le vamos a poner en la alabanza? Si está a punto de sacarse su título en el conservatorio superior de Atocha, ¿verdad? Pues no, hermanos, por más que sea el mejor pianista del mundo, también hay que considerar cómo está su vida espiritual delante del Señor, ¿verdad? Y lo mismo con lo demás. Hay personas que tienen una gran frustración personal, ¿verdad? Una gran frustración, un deseo de ser reconocidos, pero por sus decisiones y también por su baja autoestima y otros problemas más, me lo estoy inventando evidentemente, pues no se sienten reconocidos en su hogar, en su contexto familiar, no se sienten reconocidos en su contexto laboral, tampoco se sienten muy bien con sus amigos, se sienten inferiores. Y por eso, cuando empiezan a recibir atención en la iglesia o empiezan a recibir la posibilidad de servir en algunas áreas, de ser responsables en algunas áreas, usan esa disposición, esas realidades de servicio para satisfacer su ego, para sentirse útiles y decir qué bueno soy. Y no, hermanos, nadie está aquí para satisfacer su ego, porque nosotros estamos aquí para honrar a Dios. Y el que se honra a sí mismo no honra a Dios, ¿verdad? Entonces, estas actitudes que estamos, pues eso, hilando fino, estamos yendo ya al detalle, también son muestras de cómo ha crecido la depravación, tanto en el ser humano, que incluso en medio de la aparente luz se muestra oscuridad. ¿Y esto dónde lo vemos? Pues en la propia persona de Satanás, ¿verdad? Satanás se viste como ángel de luz. Pues también hay pastores que se visten como grandes líderes de iglesia, bendecidos y ungidos por Dios, y en verdad son lobos. Y también hermanos, diáconos, de todo.
y nosotros nos debemos de cuidar frente a ello. Y por eso es que en medio de todo eso el amor es fundamental, porque implica relación, implica perdón, implica restauración, implica no servir solamente por servir, sino entender que lo hacemos para Dios y no para nosotros. Por eso, ¿verdad? Ese famoso texto, Mateo 7, versículos del 21 al 23, que a muchos les impacta, pero yo creo que cada vez está quedando más claro, dice lo siguiente: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Pero yo les responderé a ellos: nunca los conocí, aléjense de mí vosotros, que violáis las leyes de Dios. Pues este texto nos muestra, hermanos, que la depravación del ser humano es tan grande que pueden ser capaces de servir a Dios sin tener una relación con Dios. Y por tanto ese servicio a Dios, que por la providencia del Señor incluso puede ser de bendición, no está buscando la honra de Dios. No está siendo guiado tanto como aquel que sirve, pero que también tiene una devoción, una relación con Dios. Y digo esto porque yo estoy convencido de que Dios puede usar, así la historia lo demuestra, a personas que no son sus hijos. Hay varios reyes, varias personas en las Escrituras que fueron usadas por Dios y eran pues personas totalmente opuestas a lo que el Señor manda. Eran paganos, eran idólatras, eran mujeriegos, eran incluso personas pues inmorales en todo tipo. Y aún así en algunos momentos Dios los usó. Y por eso estoy convencido que incluso cuando a veces pues pasan situaciones, escándalos en medio de la iglesia, donde el supuesto pastor que tan bueno era, que su esposa también era una persona muy así cercana, agradable, cariñosa, y que tenían 3 hijos muy hermosos, muy, ¿verdad? Que ayudaban mucho a la iglesia, tal. Y después se descubre que el pastor aprovechaba sus sesiones de despacho pastoral para engañar a ciertas hermanas, abusar de ellas, para también quizá malversar el dinero de la iglesia. Todo eso en algunos momentos se descubre porque no hay nada que sea oculto. Tarde o temprano todo se muestra, ¿verdad? Pues yo pienso que incluso en medio de esas situaciones Dios ha podido usar a la gente. Al igual que cuando a veces se descubre a algunos líderes, conferenciantes, predicadores famosos, como por ejemplo el caso de Rabbi Zacarías, yo pienso que aunque ese hombre ya se ha descubierto cómo tenía una doble vida, pienso que en medio de sus escritos, en medio de sus exposiciones, Dios ha podido usarle incluso para convertir a otras personas cuando probablemente esa persona no se había convertido. Porque tenía una doble vida muy grande, muy fuerte. Dios es así, ¿verdad? Dios puede usar, como digo, a personas que no son de su reino, de su familia, para seguir cumpliendo su voluntad. Ahora bien, ¿abusemos de ello? Pues por supuesto que no. Todo lo contrario, cuidémonos unos a otros para vivir la fe de forma genuina, de forma auténtica. No solamente velando por los demás como iglesia, sino también por aquellos que han caído en estos errores, que están sirviendo, pero lo están haciendo de mala manera, con un objetivo equivocado, ¿verdad? Y bueno, ya por último, pues está el asunto del amor en un sentido profundo y absoluto, un tema muy complejo, pero que espero haya quedado un poco más claro tras mis observaciones de cómo el amor que se menciona en este capítulo 1 de Corintios 13 va más allá del amor que se practica dentro de un contexto matrimonial y familiar. En cómo el reto de amar a los demás como Dios nos ha amado es aún mayor
que guardar correctamente nuestro matrimonio. Y esto lo comento así, hermanos, porque, otra vez, así como puede sonar polémico lo de que el amor dentro del matrimonio tiene fecha de caducidad, porque lo tiene, también puede sonar polémico esto que os voy a decir, de que el amor dentro del matrimonio no creáis que es más difícil que el amor frente a los enemigos. Porque al fin y al cabo se supone que el amor que se mantiene dentro de un matrimonio es un amor de contrato, es un amor, entre comillas, de mercado. Yo cuando voy al mercado y compro algo, a la persona que se lo compro me lo da porque yo le pago. Si yo no le pago, no me lo va a dar. Bueno, en Latinoamérica se fía bastante, ¿no? Pero generalmente no nos lo va a dar. Pues igual, se supone que un hombre no va a guardar, vamos a decir, fidelidad, entre otras cosas, a su mujer, si su mujer no se la guarda. Tiene que ser algo mutuo entre ellos. Ambos expresan entre ellos cariño, amor, compromiso, porque entre ellos deben de expresarlo los dos. Si en un momento dado él o ella expresa fidelidad y sin embargo él o ella se acuesta con todos los vecinos de la comunidad, pues evidentemente esa persona, al darse cuenta de ello, debe de romper esa situación. Aunque sea dolorosa, debe de divorciarse. Porque si no lo hace, pasaría por situaciones que ni Dios lo quiere. Pero eso es dentro del matrimonio. Fuera de él, Dios no solamente, vamos a decir, nos lo enseña, sino que así lo desea. Dios quiere que nosotros seamos capaces de creer tanto en Él, que seamos capaces de morir por Él. Y si no, pensad en su Hijo, pensad en Pablo, pensad en todos los cristianos que murieron por leones, crucificados, decapitados, de todo, por su fe. Evidentemente, porque Dios así lo ha mostrado. Y no solamente eso, sino que así lo ha hecho. Su Hijo murió por nosotros en una cruz, como un maldito. Y eso no quiere decir que Dios Padre no amó a su Hijo, todo lo contrario. Lo amó tanto, y a nosotros también, que lo entregó por nuestros pecados. Esa es la diferencia. Y yo sé que puede sonar en una paradoja, ¿no? Dentro del contexto familiar, dentro del contexto del matrimonio, deben haber límites para que no surjan situaciones tóxicas, para que no surja violencia psicológica, ni tampoco física, ningún tipo de maltrato que incluso pueda llevar a la muerte. Pero, fuera de ese contexto, si crees en mí, debes de amar a tus enemigos hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, si cabe, así como yo lo he hecho, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo. Yo sé que puede sonar un contraste muy fuerte, pero es así, hermanos. Y los primeros cristianos así lo creyeron. Y hoy en día algunos cristianos todavía así lo creen. Porque hoy en día todavía hay muchos cristianos que aún siendo perseguidos son fieles a Dios y mueren por ello en algunos casos. Nosotros, bueno, estamos en otro contexto diferente, pero también debemos de asumir ese desafío, pero siempre en el contexto adecuado. No escuchéis a aquellos predicadores o a aquellos libros que te venden de forma descontextualizada: en tu matrimonio soporta de todo, no pasa nada si tu marido te pega, porque el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. 1 Corintios 13. No, hermanos, ese amor no se refiere al amor dentro del matrimonio. Ahora bien, tampoco podemos ser generación de cristal, tampoco podemos ser aquí súper sensibles diciendo: mi mujer no me ha saludado hoy, se ha olvidado de mi cumpleaños, me divorcio. Tampoco podemos ser así. Tampoco podemos usar cualquier excusa donde a veces cometemos errores, donde a veces quizá no hablamos correctamente a nuestra pareja y la ofendemos, o nos olvidamos de un detalle, lo que sea. Tampoco podemos usar esa situación y decir: me separo de ti por esto. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y medir un poco más a ese extremo, porque cuando vemos las noticias nos damos cuenta cómo, y esto también lo mencionaré durante el culto,
desgraciadamente, varias iglesias evangélicas son reconocidas por aquellos que no son creyentes como iglesias que de algún modo apoyan la violencia, apoyan las situaciones regulares dentro del matrimonio, porque como el divorcio es pecado, es, vamos a decir, la última solución. Y no es así, hermanos. También dejar que personas sufran en medio del matrimonio también es pecado, también está mal. Pero por supuesto, cada caso debe ser estudiado, debe ser tratado como es. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. Amén.